Juan, gracias por tu intervención. Y tenemos sobre el panel varias intervenciones de los oyentes, no sé si se llama así, pero bueno, son oyentes, que voy a trasladar a los que han intervenido y que bueno, podemos tratar entre todos. Por ejemplo, nos preguntan, y es una preocupación que en las preguntas se transpone, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué efecto, ya que la ley no lo establece, puede tener el acta de transparencia en un procedimiento judicial? ¿Se le va a considerar, estamos pensando que los jueces van a olvidarse de lo que el acta es, o va a tener una influencia positiva en la consideración del juez de que se ha cumplido el principio de transparencia? Por ejemplo, Juan, tú que estás ahí y que acabas de intervenir. Hombre, vamos a ver, sobre esto ha habido, claro, depende primero finalmente lo que digan los jueces. Evidentemente el pensar que todo este procedimiento, que es bastante proceloso, no tiene ningún efecto de garantía del cumplimiento del principio de transparencia material, creo que esto solo puede deberse o a la ignorancia o a la mala fe. Es decir, el que niega que, digamos, un procedimiento por virtud del cual el notario controla un poco a la entidad. Y esto está produciendo ya que las entidades cumplan, no digo que antes no cumpliesen, pero digamos, desde luego cumplen ahora porque están sometidos a un examen posterior. Y por otro lado, que un señor comparezca ante un notario durante un periodo de tiempo, media hora, a solas con el notario y le informe del préstamo hipotecario, considerar que eso no va a tener ningún efecto positivo, yo creo que es engañarse. Evidentemente, el acta no puede ser una prueba absoluta del cumplimiento del principio de transparencia material, porque puede ocurrir que en un caso muy excepcional ni siquiera el acta haya servido. Pero en la normalidad, en el consumidor medio, yo creo que entender que un consumidor con una diligencia media tiene ya unos instrumentos a su disposición suficientes a través de las preguntas que puede formular a la entidad, a las preguntas que puede formular al notario, para llegar a un conocimiento cabal de la carga jurídica y económica que supone contratar el préstamo. Y además el acta tiene una ventaja, que no solo de fondo suministra la transparencia, sino que de forma acredita. Es decir, que en un documento público quedan acreditados unos hechos de los que es fácil deducir el cumplimiento del principio de transparencia material en el normal, en la situación normal. Puede haber siempre un caso excepcional en donde no, pero normalmente yo creo que de esos hechos es fácil deducir que se cumplió el principio de transparencia material. Juan, José Ángel, hay una pregunta por aquí, también no directamente relacionada con la ley, pero sí relacionada con nuestra función, y es ¿qué debemos hacer o cuál es la situación y la posición cuando alguna de las cláusulas del contrato propuesto por la entidad acreedora puede verse que es contraria a las disposiciones jurisprudenciales del Supremo sobre cláusulas abusivas? El notario debe ejercer el control y, por tanto, denegar la autorización del contrato, tratar de evitar la cláusula. Es una cuestión de libre apreciación posteriormente por los tribunales, hay que hacer alguna advertencia. ¿Cuál sería el camino a seguir en este caso? Bien, esto es ya de cara al contrato y a veces, como decía Juan, se puede anticipar el problema con ocasión del acta de información precontractual, ya que conocemos o se nos da a conocer el contrato. Pero de cara al contrato siempre el notario ha tenido un control, pero es un control limitado respecto de las condiciones generales. Cuando hay una nulidad patente, es decir, por ejemplo, una comisión que está limitada legalmente y que se sobrepasa, en ese momento el notario tiene que decir la comisión no puede exceder de este porcentaje y por tanto debe rectificarse. Esto se ha venido haciendo habitualmente. Hay otros casos en los cuales el notario también debe delegar o pedir que se suprima o se excluya la cláusula. En aquellos supuestos en los que han sido declarados nulas estas cláusulas, bien por sentencia inscrita en el registro de condiciones generales, que puede consultarse pero que no es fácil, o en aquellos casos en los que haya una sentencia con valor jurisprudencial. En ese momento, si efectivamente se ha producido una de estas dos circunstancias,
el notario también debe de denegar la autorización. Y existen casos en los cuales, como dice el secretario, como ha expuesto con claridad Juan, que pueden ser susceptibles de duda. Ahí el notario no tenemos competencia para declarar la abusividad, porque es un tema que bueno, corresponde a los jueces, requiere un juicio contradictorio, hay un enjuiciamiento, una consideración sobre lo que es la buena fe o el exceso que se haya podido producir, que no es fácil de resolver. Por ejemplo, el mismo caso de las cláusulas suelo, pues evidentemente no eran abusivas por sí mismas, es decir, se consideraron que podían ser nulas por falta de transparencia material. Pero si consultabas el tema, pues hombre, en principio la transparencia formal generalmente se cumplía y por otro lado, pues si te ibas a la doctrina, pues podría uno citar autores muy relevantes que ponían claramente de manifiesto que eran perfectamente válidas. Hay situaciones de duda y el notario no las puede aclarar porque nosotros no tenemos funciones judiciales. Sí podemos en algún momento hacer notar o advertir a una persona, tenga usted en cuenta esto, pero bueno, es lo máximo a lo que podemos llegar. Muy bien, José Ángel. El profesor Espejo tiene una pregunta especialmente dirigida para él. En perjuicio de que pueda alumbrar alguna de las opiniones que se han vertido aquí en las preguntas anteriores, hay un oyente que se pregunta si la redacción de la ley e incluso las intervenciones judiciales con relación a las hipotecas pueden hacer decaer la ejecución hipotecaria y derivar la satisfacción del acreedor hacia otros procedimientos, si bien más largos, diferentes, por el hecho de los inconvenientes que puede llevar la ejecución hipotecaria. Pues sí, es una pregunta más interesante. Como algunas de las que se han hecho también exigen ciertos dotes de profetismo, yo creo que esta pregunta, para ser respondida, pues obligaría a saber si la referencia al contrato de seguro, que aparece como especialmente autorizado en contratos vinculados, está motivado por un cambio de tendencia en las entidades financieras que prefieran, a la vista de las dificultades de la ejecución hipotecaria, pero incluso otros mecanismos de ejecución, asegurarse el cobro de otra manera. Yo en ese caso efectivamente pienso que la hipoteca estaría en trances quizá de morir, no por muerte del procedimiento de ejecución hipotecario. Por tanto, habría que preguntarle quizá a las entidades financieras fundamentalmente. ¿Están creándose una salida con esa referencia al contrato de seguro? ¿Piensan que puede llegar el momento que les compense acudir a la aseguradora y punto? No sé, por ahí iría mi respuesta. Yo realmente pienso que otros mecanismos de ejecución al margen de la ejecución especial hipotecaria resultan poco interesantes. En todo caso, otra cuestión que yo le solicitaba al amparo de su intervención. La falta de sanción real en el control de la solvencia del acreedor puede, a pesar de que la ley no lo diga, tener un efecto judicial mayor que el que la ley le da, más allá del meramente administrativo. ¿Podría un juez con las leyes en la mano en este momento sancionar por una falta de cumplimiento de la obligación de valorar la solvencia adecuadamente del deudor? Vamos a ver, indudablemente se trata de una obligación legal y se ha sugerido que se pueda estar ante una forma de responsabilidad civil. Ahora, la dificultad, entiendo, es acreditar el daño en ese supuesto. Bueno, también la relación causal de la mala valoración de la solvencia con los daños, es decir, plantea tales dificultades que yo creo que verdaderamente al prestatario no le compensa combatir por esa vía. Sería mucho más sencillo soluciones comparadas que incidieran en sanciones en el ámbito de los intereses, no exigibilidad de intereses,
sean remuneratorios, sean moratorios, sea de ambos, etcétera. Porque la exigibilidad judicial puede ser tan compleja que realmente a un deudor que no está abonando o que no puede abonar, yo no lo veo con especiales cualificaciones y ganas para meterse en semejante berenjenal, pero habrá que esperar, efectivamente. Quizá se abra alguna vía. Lo dudo, ¿eh? Muchas gracias, profesor Espejo. Bueno, de lo que llevamos visto en este momento, pues hay que poner de manifiesto la importancia que se le ha dado en esta intervención de los ponentes al acta notarial que trata de cumplir con el principio de la transparencia. Como bien ha dicho el profesor Espejo, es uno de los mantras de la ley. En efecto, la puesta en común que tiene el notario con las personas, con los usuarios del servicio público notarial, implica que hay un acercamiento a los ciudadanos que, perdido el inicial temor de preguntar, si es que ese temor existe, llegan a alcanzar una especie de complicidad, como decía antes, con el notario y a él le confían el desenvolvimiento de su operatoria financiera para la adquisición de su vivienda, tanto en cuanto al préstamo como en cuanto a la compra-venta. Descubren nuevos aspectos de su contrato que no se habían planteado, descubren diferentes enfoques o visiones prácticas de las informaciones que no contemplaban, pero que al notario le constan por su experiencia y conocimiento, y de ahí se desprende que el acta de transparencia se convierte en algo que va más allá de la previsión legal, una actuación de importancia para los ciudadanos en tanto les pone en contacto con un profesional con el que tratar los temas relacionados con la propiedad y su familia, y de trascendencia también para los propios notarios, que además ven reforzada su consideración legal, tienen la posibilidad de reafirmar el sentido de su función social y su posición de servicio a los intereses de la sociedad en la que se desenvuelven. Han quedado aclaradas algunas dudas y cuestiones de la aplicación de la ley, a la par que han surgido nuevos interrogantes que nos deben hacer reflexionar sobre la aplicación de esta importantísima norma que tiene que servir para construir un mercado hipotecario basado en la defensa de los ciudadanos como tales y como consumidores, y en la defensa también, por qué no decirlo, de los restantes intervinientes en el círculo de préstamos sobre inmuebles, buscando soluciones que aporten seguridad jurídica y económica tan necesarias en el desarrollo de la sociedad del bienestar a la que aspiramos. Deseo de las personas que nos han acompañado esta tarde que hayan obtenido conclusiones aprovechables de lo tratado y que con ello tengan un conocimiento profesional o general del trascendental espacio social de la vivienda y su financiación. No queda más que emplazarles a todos a las nuevas convocatorias que sobre temas de tanta actualidad como el que hoy nos ha ocupado promoverá la Fundación Notariado en las sucesivas semanas. Hasta entonces, reciban todos mi agradecimiento, el de los ponentes y el de la Fundación Notariado por la atención prestada. Muchas gracias a todos y despedimos aquí la intervención de los ponentes y la mía propia. Gracias y buenas tardes, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Despedimos y vamos finalizando. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo virtual. Adiós, señores. Muy bien.